buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos. Yo soy Jorge Sprinte, ¿qué tal de vosotros? Espero que muy bien, gente. Hoy toca vídeo de cómo aprender a jugar a MotoGP 23 sin que la moto se nos enderezca dando gas, cómo podemos hacerla girar y básicamente todos los trucos y consejos que debéis saber para ser los más rápidos y los más competitivos en este videojuego. Así que por eso quédate hasta el final con un fuerte like a fondo. Si llegamos a 300 likes subiré los setups de Moto 2 y Moto 3. Hoy tendréis el de MotoGP. Activa la campanita como dice el bueno de Valentino Rossi para no perderte absolutamente nada, ningún truco y consejo de este nuevo videojuego de MotoGP. Y pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales aquí abajo, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. ¡Empezamos! ¡Hacia fuego! Bueno, chicos, estamos aquí en el modo contrarreloj, que es el modo para aprender a jugar realmente y saber dónde va la gente muy rápido. Estamos aquí en marcadores y lo único que tienes que hacer es pinchar encima de un jugador para ponerte su piloto fantasma y ver qué tal lo hace y compararlo contigo. De momento, Jerez es donde más gente le ha dado. Hay un total de 6 páginas, más de 50 pilotos ya en el primer día, las primeras 24 horas. Para ser rápidos y competitivos, experiencia de juego en extrema, ningún tipo de ayuda, ¿vale, gente? Las opciones de carrera que estáis viendo, rendimiento equilibrado, muy importante para que todas las motos corran lo mismo. Bueno, chavales, salimos a pista con blando trasero, medio delantero, creo que es la combinación más equilibrada. Y no hay mucha diferencia entre neumáticos. El duro delantero a veces te da un poco más de soporte, pero las sensaciones y el feeling es prácticamente el mismo, con blando, con medio, con duro. Así que realmente importa poco. Este año hay tanto agarre, tanto grip, que todo está muy equilibrado. Y por mucho que cambies el setting, al final acabas yendo igual en el mismo camino. Pero hemos logrado encontrar un setup donde podemos hacer que la moto nos gire un poquito mejor y poder sacar máximo partido. Por otro lado, estamos en un juego donde hay que conducir totalmente al revés, por así decirlo, donde las cajas de cambios hay que apurar las marchas prácticamente al rojo, donde los pianos sí se pueden subir y hay que atacarlos y abusar de ellos. Y estamos ante lo que viene siendo una conducción totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a MotoGP 22-21. Y venimos de 2 años de conducir diferentes. Ya tenemos lo que viene siendo la adaptación hecha a esos juegos. Y ahora cuesta muchísimo aprender a jugar de nuevo, que es realmente el gran problema de este juego. Tener que volver a aprender a jugar, a aprenderte referencias de frenada, a aprenderte cómo acelerar, cómo girar. Y eso es lo que realmente la gente se está quejando de ello y está llorando muchísimo en redes sociales. Y es que no quieren volver a aprender, quieren ir como iban antes todo el rato. Pero bueno, yo prefiero no llorar, no quejarme, callarme, sufrirlo, el proceso de aprendizaje, que si te pones son 2 o 3 sesiones de entrenamiento o 2 o 3 días, no más, y aprenderás a jugar. Y dicho esto, vamos con la primera lección, cómo girar. En mitad de curva metemos primera, para que así lo que viene siendo el freno motor nos ayude a girar un poquito más en mitad de curva y podamos encarar antes la salida de la curva. Para lo que viene siendo en curvas medio largas, ¿vale? Porque en curvas cortas pues sí que es muy fácil meter la moto, meter primera, dar gas prácticamente a fondo y salir. Para eso no hay mucho problema. El problema viene en este tipo de curvas. ¿Cómo girar aquí? En mitad de curva empezamos con el hilo de gas. Gas de 20-30%. Hole hecho, gas. Metemos la moto hacia adentro. Y cuando veamos la salida de la curva clara, tenemos que mirar a la línea blanca o al piano, hacia afuera, hacia la izquierda. Cuando ya veamos que cuando demos gas a fondo ya podemos no tocar la línea o no irnos al piano, es cuando debemos dar gas a fondo, ¿vale? Es muy simple. Es tan simple que la gente se abruma porque no sabe, porque se cree que es más difícil. Pero no, simplemente frenas, dejas la moto correr sola, hilo de gas, deja la moto correr sola, hilo de gas y gas a fondo, ya está. Así de simple, gente. Dejar correr la moto, hilo de gas y gas a fondo. Sueltas el gas, dejas correr, hilo de gas y gas a fondo. Así es como se gira en este juego. Y en mitad de curva, lenta,
nos ayudamos de la primera marcha, ¿vale? La primera marcha siempre, ese crank que mete atrás, aquí, pam, hace que la moto, pues, se encare mejor. ¿Veis ese tironcito? Pues hay que aprovechar ese tironcito justo en el momento ideal para que nos ayude a girar. La moto en frenada es como en Rai 4, frenar fuerte, tarde y a fondo hasta dentro de la curva. En tercera y en segunda. Una vez que la moto ya está parada y empezamos a girar, entonces ahí es cuando hay que meter primera, ¿vale? En ese instante. Y el resto de curva, las enlazadas, hilo de gas, y cuando veas la salida de la curva, gas a fondo. Es esperar el momento ideal para salir de la curva, ya está, no hay más. Y hacerlo de manera progresiva, no brusco. No se hace bruscamente. En la frenada a veces empujamos el piano exterior, ¿vale? Piano exterior a veces frenando nos ayuda a parar la moto. Viene bastante bien. Y bueno, ¿por qué he elegido Jerez? Pues ya sabéis que Jerez es un circuito muy polivalente, curva de todo tipo de ángulos. Y si vas rápido en Jerez y tienes un buen setup en Jerez, te aseguras el 95% de todos los circuitos que te va a ir bien y vas a ir competitivamente, ¿sabes? Por eso siempre todo el mundo le da a Jerez, porque es un circuito muy polivalente. Y también en la vida real pasa lo mismo. Por eso todo el mundo quiere ir rápido en Jerez y quiere tener un buen setup en Jerez, porque se asegura tener una buena moto, una buena base para el resto de circuitos. Es súper fácil. Es que es más fácil de lo que parece, gente. Es muy fácil conducir en este MotoGP. Es tan fácil que la gente lo hace difícil, pero es que es muy fácil. Frenar a saco, bajar a primera, girar, gas, empalmar marchas y abusar hasta de los pianos si hace falta. En curvas largas, hilo de gas, ves la salida, gas a fondo. Y así. Curva larga, hilo de gas, ir hacia adentro, gas a fondo, progresivamente. Y ya está. No hace falta más. Vamos ahora con el tema de los settings, que es un tema bastante importante para ayudarnos en este tipo de conducción, ¿vale? Vale, gente, cargar ajustes. Solamente tengo estos tres que estáis viendo en pantalla. Le damos a cargar el de Jerez, ¿ok? Y os lo enseño del tirón. Medio delantero, blando trasero. A veces he probado duro delante, que te da un poco más de soporte entrando en curva, frenando. Pero bueno, a mí con el medio S me está funcionando bastante bien este setting. Ya os digo, no hay mucha diferencia entre neumáticos. Puedes ir rápido con cualquier goma. Suspensiones 4-3-3-3-1, 4-4-3-3-1. El tema de las suspensiones, ¿por qué estas suspensiones? ¿Por qué es tan parecida a la de serie? Porque el setup de serie este año es muy competitivo. Es una gran base competitiva el setup de serie. Este año tenemos tanto agarre y tanto grip que por mucho que toques el setup, que he probado todo tipo de setups de todos los años y he hecho de todo para poder ser competitivo, al final acabo llegando al mismo punto, a un setup prácticamente de serie con pequeñas modificaciones, porque es el que más fácilmente te va a dar ritmo de carrera y vas a poder empujar los límites y buscar una vuelta rápida. Así que por eso este tipo de setting, aunque parece muy básico, es el que realmente funciona. Los que se parecen al de serie, por lo menos bajo mi estilo de conducción. Y he preguntado a Julito, he preguntado a Fox, he preguntado a otros pilotos y también llegan a la misma conclusión. Van con el de serie tocando dos parámetros solo. En fin, geometrías, las de serie. Las de serie funcionan muy bien. ¿Que necesitamos apurar un poco más la frenada? Pues podéis buscar este tipo de geometrías. Así, o así. Con esto frenaréis muy fuerte y con mucha estabilidad, si sois de ese tipo de jugadores. Al final, yo buscaba lo otro, por eso lo sé que eso funciona, porque lo he probado. Pero al final, lo que más fácil me ha resultado en ritmo de carrera, 33 medio, y buscar una vuelta rápida en 33 pelados, con con vuelta rápida ideal de 32.9, es este, el de serie. Si os fijáis, cuando yo le doy al cuadrado, predeterminada la configuración, la recomendada, me pone la misma.
me pone la recomendada, la misma. Marchas, aquí está el secreto. Todas de serie al 3. La quinta y la sexta para poder hacer la recta con par en la quinta y la sexta, porque es una recta muy corta, ¿vale? La de Jerez. Esta caja de cambio te sirve para Jerez, para Sachsenring, para Motegi, circuitos de recta corta o media, ¿vale? Viene muy bien esta caja de cambio para esos circuitos. Ahora, el embrague antirrebote al 7 es la que más te va a parar la moto, te va a ayudar a parar la moto y frenar tarde hasta dentro de la curva. Y aquí está el gran kit de la cuestión. Transmisión final al 2. ¿Por qué al 2 y no al 3? Y no al 4 o al 5, ya que es una recta bastante corta. He probado hasta transmisión final 6. Del 6 al 1, las he probado todas. Y al final, entre la 1, 2 y 3, me quedo con la al 2. Es la que me va a dar aceleración, el justo par motor para no perder velocidad al cambiar de marcha y que la moto me corra. Y va a hacer que cuando salga de curva, cuando esté haciendo ese hilo de gas y acelerando progresivamente para salir de la curva, transmisión final al 2 y al 1 es la que me va a dar mejor giro, ¿vale? Transmisión final 1 y 2 va a dar mejor giro a la moto a la hora de acelerar. No se te va a levantar y se te va a ir hacia afuera y te vas a salir de trayectoria, o te vas a ir al piano, o te vas a salir fuera de pista. Esto te va a ayudar, ¿vale? A que no te ocurra eso. Ahora, si eres un manopla y lo primero que haces, en vez de hacer un hilo de gas y después acelerar progresivamente, haces todo lo contrario y le das un topetazo al gas y te pones en 0, al gas a tope, pues da igual la caja de cambios y da igual el setup. Tienes que corregir eso en tu estilo de pilotaje, ¿vale? Al final he llegado a esta conclusión. He probado todo tipo de cajas de cambios, todo al 1, transmisión al 3 al 4, todo al 3, todo al 4, 5, 6, 7, así hasta... He probado todo tipo de cajas de cambios y al final las mejores cajas son prácticamente de serie, ¿vale? Y es la que te va a dar, lo dicho, mejor tracción en compensación con aceleración y velocidad máxima, y sobre todo a la hora de girar la moto es lo que te va a hacer y te va a ayudar a girar. Los frenos, pues 355, 220, ya que como hay tanto agarre y se puede frenar muy tarde, puedes abusar de frenos potentes, ¿vale? En la mayoría de circuitos. He probado el 340, también va bien, pero el 355 es el que más frena. La EQ, ¿cómo soy capaz de poner tan poca EQ y que la moto no se me levante, como habéis visto antes en pista? Pues básicamente entre las suspensiones, la geometría y la caja de cambios, pues puedo utilizar esta EQ y no se me va a levantar la moto, porque he aprendido y me he adaptado al nuevo estilo de pilotaje que hay que hacer ahora, ¿vale? Hilo de gas, acelerando progresivamente, buscando el hole saliendo de las curvas a las rectas, etcétera, etcétera. Si eres de los primerizos, que aunque con este setup se te levanta la moto incluso, porque no sabes todavía acelerar y hacerlo suavemente, pues te aconsejo que empieces con sistema anticaballito 3, control de tracción al 3, que vayas probando 3 o 4-4 y te lo vayas bajando poco a poco, ¿vale? Mi consejo para ser lo más rápido y más competitivo a día de hoy, fecha de salida prácticamente, es este: 2, freno motor 4, caballito 2, escala de potencia 3. Y ahora nos vamos con una caja de cambios un poco más larga, ¿vale? Para circuitos como Montmeló, Termas, Sokol, La India, Losail, rectas medio largas que no son del todo de máxima velocidad punta. Pues vais a utilizar esta caja de cambios, que es la misma de antes, pero la cuarta y la quinta y la sexta, ¿vale? Cuarta, quinta, sexta, 3, 4, 4, ¿vale? La quinta y la sexta, 4-4. Y os va a venir muy bien, Y va a seguir siendo una caja muy competitiva y os va a ayudar a girar la moto, ¿vale? Con la transmisión al final al 2, primera, segunda y tercera al 3. Y cuarta al 3 también, ¿vale, gente? Lo dicho, Montmeló, Termas, Sokol, La India, Losail, ese tipo de rectas, ¿vale? Ese tipo de circuito con esas rectas, cuarta y quinta al 4. Todo lo demás es exactamente igual, el mismo setup, la misma base, funciona muy bien, en todos los circuitos, los he probado. Y para recta muy larga, con mucha velocidad punta, como Phillip Island y Mugello, que son la excepción, incluso la India puedes hacer o la caja de cambios de antes, con la quinta y la sexta al 4-4 o 3-3, ¿vale? La India está ahí entre muy larga y larga la recta, ¿vale? Pues lo dicho, Mugello, Phillip Island y la India, os puede venir bien esta caja de cambios.
que es todo al 3 y la transmisión final al 2. Con esto lograréis que cuando deis gas la moto no se levante tanto y te ayude a girar dando gas y aproveches mejor la aceleración y no se te vaya la moto hacia afuera. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a todos. Ya sabéis cómo me podéis ayudar a mí dejando un fuerte like, gas a fondo, activando la campanita como hizo el bueno de Rossi para no perderte los setups de Moto 2 y Moto 3, que los subiré próximamente. Y pasaros por la descripción, que tenéis todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y todo, mi canal de Twitch. Sígueme por allí. Si no, nos vemos, nos imaginamos. ¡As!